Amén. Paz y gozo. Vamos a enviarle un saludo al hermano Tirado, que siempre les manda saludos a la iglesia. El hermano Martínez, en New Jersey, les manda saludos a la iglesia y la iglesia ahora le envía saludos a él. La hermana Nelly, nuestra hermana e hija María de los Ángeles, allá en la Florida, Blanca Iris. A todos un saludo y un abrazo a la distancia. Vamos a considerar hoy una escritura que muchos la están mal interpretando como otras escrituras también. Y está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21 al 23. Y esta escritura es bueno que la consideremos porque usted no sabe cuándo nos vamos a encontrar con personas que son católicos prácticos y que esta escritura la toman como base para creer que los curas católicos son los autorizados por Dios para, por medio de la confesión que hace el pecador a ellos, pues ellos son los que tienen la autoridad para perdonar los pecados. Por ejemplo, el hermano Juan y yo pues pasamos la experiencia en una reunión donde el líder demandó que le dieran la explicación de ese texto, pero allí había un ambiente que yo entendí que no era el apropiado para abordar este tema. Él estaba en su propia casa. Era un poco difícil que él escuchara. Y si es la voluntad de Dios, pues algún día pues Juan esté preparado, porque él es tío tuyo, ¿verdad? Y te toca hablar de ese versículo bíblico, pues por eso es que lo vamos a considerar. Y como yo siempre he aconsejado, es necesario que los que estudian la Biblia tengan un diccionario completo, porque hay palabras que nosotros podemos estarle dando un significado equivocadamente. Vamos a leer el texto que está en Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Este diálogo lo tiene Jesucristo con los discípulos después que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le apareció a los discípulos, los cuales Él los encomienda. Por eso es que son apóstoles, porque la palabra apóstol lo que quiere decir es enviado. El Señor los envió a llevar un mensaje. Y ese mensaje era el evangelio del reino de los cielos y que el rey de ese reino, que era Cristo, había muerto
pero que había resucitado entre los muertos. Y eso pues tiene un significado. La muerte de Cristo, muere en la cruz, como dice Romanos 4:25, por nuestros pecados. Allí se constituyó en el Salvador de la humanidad. Pero ese verso termina diciendo lo siguiente, que fue resucitado para nuestra justificación. Muere por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. Y es que al Cristo ser resucitado entre los muertos, inmediatamente se presenta en el santuario celestial a la presencia del Padre, presentando su sangre como el precio que Él pagó para la redención y perdón de nuestros pecados. Y Él, como el Cordero de Dios, que voluntariamente Él puso su vida para salvar la nuestra. Y que hoy está a la diestra del Padre como nuestro abogado. Es el único intercesor que tiene todo ser humano que quiera allegarse al Padre, tiene que ser por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta escritura dice lo siguiente. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Hay otra versión que dice, a los que le perdonen los pecados, le van a ser perdonados. Y a los que no se los perdonen, pues no le van a ser perdonados. Y esta escritura, usted y yo leyéndola, sin ir al contexto bíblico, vamos a entender, o podemos entender que entonces los curas católicos tienen la razón. Pero, si esa es la correcta interpretación, yo tengo que decir que ninguno de los apóstoles, pero ninguno, hizo la voluntad de Jesucristo. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Porque no va a encontrar en el nuevo pacto que los apóstoles crearon un confesionario para que todos aquellos que quisieran el perdón de pecados pasaran donde ellos para que fueran confesados los pecados. Entonces, como yo no encuentro eso en el nuevo pacto, si yo voy a darle esa interpretación que le está dando a los católicos, pues entonces ninguno de los apóstoles fue obediente al mandato de Cristo. Pero eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Lo tenemos que entender a la luz de las mismas escrituras. Porque la Biblia se interpreta a ella misma, lo que hay es que buscar. Por eso Jesucristo dijo, el que busca, hallará. Al que toca, se le va a abrir. Al que llama, se le va a responder. O sea, tenemos que ser buscadores. No leer un versículo bíblico. De hecho, leer un versículo bíblico fuera del contexto es que aparecen las sectas religiosas a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, los adventistas. Ellos se dejan llevar que son los verdaderos, porque ellos han leído de que el sábado
Dios lo santificó y le ordenó al pueblo que lo guardara. Y ellos tienen el día sábado como el sello de la salvación. O sea, usted puede creer en Cristo, pero si no guarda el sábado, pues está perdido. Cuando usted lee el contexto bíblico, es verdad que después que Dios creó al hombre, reposó en el día sexto. Y Dios lo santificó. Pero cuando yo busco en las escrituras, pues en la escritura no me aparece el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves ni viernes. Eso, en el tiempo que estamos viviendo, lo tenemos nosotros por un calendario de un sacerdote romano llamado Gregoriano, que fue el que hizo y le dio nombre a los días. Y esos nombres son nombres paganos. El domingo, si usted lo lee en inglés y lo traduce al español, ¿qué es lo que dice? Día del sol. El lunes, Monday, día de la luna. Martes, dedicado al planeta Marte. Y todos los días son dedicados a dioses paganos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el adventismo hoy que guarda el sábado, no está guardando el sábado del Señor. Está guardando un sábado que es dedicado al dios Saturno y que fue puesto por Gregoriano, que era un teólogo católico que le puso esos nombres a los días. Y para Dios lo que existe es la palabra día. Por eso es que cuando usted lee a Pablo en Tesalonicenses, dice que nosotros somos hijos del día. ¿Ves? Hijos del día. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se lee las escrituras. Hay que buscar el texto, el contexto y buscarlo donde está. Hay veces que está cerca del texto, pero hay veces que hay que buscar otros libros, las escrituras, para entender el contexto. Y así sucesivamente, cada secta religiosa, si le preguntamos, ¿pero por qué tú perteneces a esta secta? Te va a citar un texto de la Biblia. ¿Ves? Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Pacto, estamos conscientes que ninguna de las sectas religiosas están en el diseño de Dios, porque cuando Cristo vino, ¿qué fue lo que Él trajo? Él no trajo una secta religiosa más. Él trajo el reino de los cielos. Lo dejó establecido, el reino de Dios ahora y el reino de Dios en el futuro, cuando Cristo regrese, donde Él va a reinar por 1000 años, aquí en la tierra desde Jerusalén. Pero en lo que llegue el tiempo del milenio, el reino de los cielos, Jesucristo lo dejó establecido en su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento, el llamado al que quiere ser salvo es reconocer a Cristo como el Señor. O sea, como el que manda en mi vida, como el que gobierna. Porque cuando se habla de reino, se habla de gobierno. Y Jesucristo quiere gobernar nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted lee Primera de Samuel, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Dios en el Viejo Pacto le dijo a Samuel que ellos querían un rey como lo tenían las demás naciones. Samuel, entendiendo el error que estaban cometiendo, se tiró al piso a llorar. Y Dios le dijo, levántate. Y no llores ni ores por ellos, porque no te han rechazado a ti,
Me han rechazado a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Ves? Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo las cosas a nivel mundial, la maldad, cómo sigue aumentando, cómo sigue creciendo, cómo se sigue manifestando. Porque el hombre sin Cristo y la mujer sin Cristo, quien reina en esa vida es el pecado, según Romanos capítulo 6. Quien reina es el pecado, o sea, el pecado que es como Satanás pudo inyectarse en la carne humana para manifestarse en contra de la voluntad de Dios a través del hombre que Dios creó. Por eso es que cuando un hombre o una mujer se convierten a Cristo, vamos a ver en cada persona, esa persona comienza a dar un cambio. De hecho, hay veces que uno tiene unos cambios que uno mismo se queda asombrado. Que uno medita, bueno, pero espérate, yo no actúo como yo actuaba antes. ¿Ves? Y eso es que en el nuevo pacto, Dios está haciendo una obra no fuera de nosotros, sino dentro de cada uno de sus hijos. Y esa es la identificación que nosotros tenemos que darnos. Donde quiera que estemos, sin ¿cómo es la palabra? Titubear, estando seguros de lo que somos, de lo que hablamos, de lo que estamos convencidos. ¿Quién tú eres? Pues yo soy un hijo de Dios. Pero tú no eres pentecostal. No, yo soy un hijo de Dios. Esa es nuestra identificación. Esa tiene que ser y debe ser nuestra identificación. Claro está, hijo de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Eso lo tenemos claro. No es que yo me lo gané, es que otro lo ganó por mí y por usted. Y ese otro se llama Jesucristo. Ahora, vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Para ver que el primer apóstol de los 12, ya quedaban 11 cuando esto, porque ya Judas se había ahorcado, y Matías todavía no había sido nombrado como apóstol, cuando Pedro, el discípulo, y que luego fue apóstol, predicó el primer mensaje. Predicó el primer mensaje. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro cuando predica, él está hablando de lo que le habían hecho a Jesucristo, porque estaba escrito, le trajo una narrativa completa, pero después que le trajo la narrativa de lo que estaba escrito de Cristo, él habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Pedro habla con seguridad porque no solamente Pedro vio a Cristo antes de morir, anduvo con él, lo vio hacer milagros, sino que después que Cristo resucita, Pedro lo ve resucitado también, junto con los 11 apóstoles. Habla con seguridad. Por eso es que él le dice a los líderes religiosos, cuando le prohibieron que predicara más en el nombre de Cristo, a él y a Juan, Pedro le dice, juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban claros con un mensaje que Cristo le había dado, pero repito, lo habían visto en el ministerio terrenal que tuvo Cristo antes de morir, pero también lo vieron después que Cristo había resucitado. Después que Pedro le predica este mensaje, en el verso 37 dice lo mismo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones,
hermanos, ¿qué haremos? Fíjense que Pedro no le dice, bueno, van a hacer una fila, porque aquí yo estoy con los otros 10 apóstoles, que estamos tenemos la orden del Señor para que ustedes nos confiesen los pecados de ustedes a nosotros, para nosotros otorgar el perdón, o no otorgárselo. Pedro no hizo eso. Cuando le dijeron a Pedro y a los 11 varones, ¿qué haremos? Mire lo que le dice Pedro. Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso lo tenemos que tener claro, porque esa palabra está vigente para nosotros hoy. La generación que tenemos cerca de nosotros, que no son creyentes, tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo tiene sus estrategias para que no seamos lo que el Señor quiere que seamos. Por eso aquí, cuando Pedro predica el primer mensaje, y estoy hablando de Pedro como apóstol, no como lo quiere enseñar el catolicismo, que Pedro fue el primer papa. Eso fue un homenaje póstumo que le hizo Roma a Pedro en el año 325 en adelante, cuando lo nombraron, que Pedro fue el primer papa cuando Pedro ya había muerto. Por eso digo que eso fue un homenaje póstumo. El arquitecto de la obra de salvación y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el arquitecto es Dios. Por eso es que Abraham buscaba una patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y todo lo que Cristo hizo por la humanidad estaba planificado en la eternidad pasada por el Padre. Y Jesucristo la llevó a cabo. El Espíritu Santo nos la quiere revelar y darla a entender. Y ahí vemos que ya Pedro, si la interpretación de Juan 20:23 está correcta por los católicos, pues aquí Pedro falló. Porque Pedro no confesó a nadie, ni ninguno de los apóstoles confesó a nadie. Ellos le dieron una orden, que eso precisamente es lo que quiere decir la palabra que está en Mateo 16, cuando Cristo le dijo a Pedro, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo tengo una versión bíblica que dice, Pedro, lo que tú ates en la tierra fue porque ya fue atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra fue porque ya fue desatado en el cielo. Y esa palabra atar, también hay que buscar el significado de ella. Porque yo la busqué en el diccionario, porque atar para nosotros, pues tiene un significado, pero cuando usted va a buscar en un diccionario bíblico, se nos presenta que el significado no es el que nosotros le estamos dando. Y dice, atar y desatar
se utilizaba en Israel en sentido figurado y era sinónimo de ordenar o prohibir. De ordenar o prohibir. Usted coge las enseñanzas de Jesucristo en primera instancia y usted va a ver que Cristo comenzó a hablar de lo que era permitido hacer y de lo que nosotros no debemos hacer. Los apóstoles, las cartas apostólicas, eso es lo que nos enseñan. Lo que no debemos hacer como creyentes y lo que debemos hacer. Eso es atar y desatar. En términos jurídicos, es lo mismo lo que estaba permitido o prohibido. Por ejemplo, la Biblia nos dice que odiar a un hermano está prohibido. Porque en nosotros lo que debe reinar, ¿qué es? El amor los unos para con los otros. En el segundo mensaje, en ese primer mensaje se convirtieron 3,000 vidas. Y 120 que habían, ¿cuántos son? 3,120. En el segundo mensaje que Pedro predica, se convirtieron aproximadamente 5,000. Ya hay 8,120 que comienzan a formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en el segundo mensaje que Pedro dice, usted va a encontrar ahí en el capítulo 3, que Pedro le dice, convertíos, arrepentidos y convertidos. Estas son dos palabras que no podemos ignorar, porque la palabra arrepentirse lo que quiere decir es que cambiemos de mente. Antes de yo estar en el Señor, yo fui adoctrinado en el catolicismo. Y como fui enseñado en esa creencia, pues eso era lo que yo creía. Pero cuando vine a Cristo, Él me manda a arrepentirme. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Bueno, pues yo tengo que cambiar de mente. No es como la religión enseña, no importa la que sea, sino como Dios lo ha ordenado. Y para yo poderme renovar en mi mente, yo tengo que darle lectura a las Sagradas Escrituras, si es posible, todos los días. Escuchar la administración de la palabra, que es lo que hacemos aquí. Pero como dice Pedro en una de sus epístolas, la palabra de Dios no adulterada, porque hoy hay muchos que están predicando, pero hay una mezcla de viejo pacto con el nuevo pacto. La palabra del nuevo pacto está siendo adulterada por muchos. ¿Y sabe lo que se convierte en eso? El que ministra una palabra en contra de lo establecido en el nuevo pacto, esto es serio, se convierte en un apóstata. En un apóstata. Porque el viejo pacto quedó abolido, quedó eliminado por el nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Jesucristo. El que no crea esto, pues que lea la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos. Y en el ministerio de Jesucristo, que muchos no acaban de entender, muchos pastores, predicadores no acaban de entender, y aunque vemos que Mateo está en el Nuevo Testamento, pues no acaban de entender que estos 4 evangelistas traen una narrativa de la vida, del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Que ese ministerio de Jesucristo fue bajo el viejo pacto. Eso lo aclara Pablo cuando escribe a los Gálatas.
donde dice que Jesucristo nació bajo la ley, nació de una mujer, esto fue María, que Dios la escogió. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque ese fue el pueblo elegido de Dios. Y la promesa de Dios que está en Génesis 3:15, donde el primero que predica el evangelio fue Dios. Porque cuando está hablando con la serpiente, que es Satanás, le dijo que de la mujer, de la simiente de la mujer, iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Y esa simiente a quien se refiere Dios fue a Jesucristo. 4000 años después de esa promesa. Por eso es que Cristo, cuando comienza a predicar, dice: el tiempo se ha cumplido. O sea, la promesa que dijo mi padre allá en Génesis, aquí está cumplida. Aquí está la simiente que soy yo. ¿Y a qué vino Cristo? A cumplir lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Porque a ellos se les dio los oráculos santos de Dios, se les dio la ley en el monte Sinaí a través de Moisés, pero ninguno la pudo cumplir. Y ese no era el propósito de Dios, porque Dios sabía que el hombre, tanto judío como gentil, estábamos bajo pecado y que no vamos a poder cumplir la ley. ¿Para qué Dios la dio entonces? Bueno, fue para darle conocimiento al pecado, como dice Romanos 3:20, como dice Gálatas, cuando escribe a los Gálatas, que la ley fue añadida. No dice que está en el plan original de Dios, fue añadida. ¿Por qué? Por causa de las transgresiones. Entonces, por eso Cristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vino ¿a qué? A cumplir. Porque la ley es espiritual, el mandamiento es justo, santo y bueno. Pero el hombre, no importa la nacionalidad que tenga, todos estamos bajo pecado. Y el hombre bajo pecado no puede cumplir una ley que es santa. Bueno, que muchos hablan de 12 mandamientos, o de 10, perdón, pero es que no son 10. Muchos teólogos están en un común acuerdo que son 613 mandamientos. Imagínense. El que le dio cumplimiento a todo eso fue Cristo Jesús. Y ahí Pedro, en el segundo mensaje que dice, le exhorta a los que le están escuchando que se arrepientan y se conviertan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo que cambiar de mente, que no es como yo creo o como me enseñaron, sino como Dios ha establecido. Y convertirse es abandonar lo que el viejo hombre se manifestaba a través de mí. Yo tengo que abandonar todo esto. Yo tengo que traer esto que le voy a mencionar, porque creo que puede haber una confusión también. Cuando Dios creó al hombre, recuerden que Cristo, cuando está hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dice, cuando va a hablar de los adoradores, dice que Dios es espíritu. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios es espíritu y Dios tiene que crear algo compatible con él para él poder morar aquí en la tierra. Y en la creación de Dios, Dios crea al hombre. Y cuando leemos a Pablo que escribe a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán pecó y cuando nosotros nacimos, el espíritu, que era donde el hombre podía tener comunión con Dios, que es espíritu, quedó adormecido por causa del pecado. Y el hombre entonces camina basado en su alma, que está la mente, a los pensamientos, están las emociones y la voluntad. Por eso es que Dios dice que cuando creó el primer hombre y sopló en él aliento de vida, fue el primer hombre un alma viviente.
Entonces el hombre que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, vive, camina, actúa, pero es dirigido por el alma. Por el alma. Entonces cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿qué pasó? Pasó lo que dijo Juan el Bautista. Cuando Cristo se llega al Jordán para ser bautizado por Juan, cuando Juan lo vio, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo quitó de nosotros el pecado, que era lo que no nos dejaba tener comunión con Dios y Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa? Ahora Dios quiere gobernar desde nuestro espíritu, pero fíjense que tenemos el alma. Y si nosotros no entendemos que el alma, la salvación del alma es un proceso, la regeneración fue un acto instantáneo cuando nos convertimos a Cristo, que fue espiritual. Nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza divina, porque Dios vino a morar en nuestro espíritu. Pero el alma, desde nuestro espíritu, Dios quiere que sea gobernada. Y esto es un proceso paulatino. Y si no se entiende esto de esta manera, vamos a entender, o más bien puede una mala interpretación de las Escrituras traer duda de nuestra salvación. De nuestra salvación, de nuestra justificación que se dio en el acto instantáneo cuando nos convertimos a Cristo inmediatamente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahí comienza. Pero ahora desde nuestro espíritu, entonces ahora están las instrucciones bíblicas para que nosotros nos dejemos guiar. Porque tenemos que entender que nuestra alma tiene que ser salva. ¿Y qué fue lo que proveyó Dios para la salvación del alma? Donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. ¿Qué fue lo que Dios suplió? ¿Qué fue lo que Dios proveyó para nosotros? Cristo lo dijo en Juan 5:39, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Tome su cruz cada día y sígame. O sea, cuando el alma se quiere manifestar, cuando la voluntad nuestra se quiere manifestar, cuando nos hacen algo, que el alma se ofende, que el yo se ofende, es la oportunidad de tú decirle, estás crucificado. Por eso Pablo cuando escribe a los Gálatas dice que aquellos que pertenecemos a Cristo hemos crucificado nuestra alma, nuestra voluntad, todo eso con sus deseos. O sea, no permitir que se lleve a cabo lo que tu mente, tu ego, tu voluntad quiere en ese momento. Y esto es un proceso. Hasta que eso que está haciendo Dios en nuestro interior, que está formando, es el nuevo hombre, que no es otra cosa que el carácter de Cristo, se vaya manifestando en cada uno de nosotros, hasta que podamos decir, como dijo Pablo a los Gálatas, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio y murió por mí en la cruz. Esto es un proceso. Y este proceso, repito, lo vamos a ir descubriendo, y a medida que vayamos recibiendo la palabra de Dios correctamente, le dediquemos tiempo,
se va a dar algo precioso en nosotros, que es lo que Dios quiere, que es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 3, que dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, quien lo da es Dios. Pero Dios no le puede dar crecimiento a aquello que no pertenece a Él, que no está en el diseño de Él, que no corresponde a la palabra de Él. O sea, Dios le da crecimiento cuando nosotros nos enamoramos, anhelamos. Por eso es que, entendiendo esto, le vamos a dar el valor a las reuniones. Las reuniones, no nos congregamos por complacer a nadie de nuestros hermanos. No. Las reuniones se dan con el propósito de ser adiestrado, de ser enseñado y ver a la luz de las Escrituras lo que está en la voluntad de Dios y lo que no está en la voluntad de Dios. ¿Eh? Aquí hay una escritura que yo quiero traer, hemos hablado de ella, y es que está en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y en Marcos capítulo 2 encontramos que Jesucristo está reunido y hay un grupo de personas, una multitud. Y hay 4 hombres que conocen a un paralítico. Ese paralítico de los pies no puede llegar donde está Cristo, ni Cristo ha llegado donde él. Pero estos 4 hombres cogen al paralítico, lo ponen en una camilla, y cuando van a donde está Cristo, no pudieron entrar por la puerta porque la multitud era muy grande. ¿Qué hicieron ellos? Se treparon al techo de la casa, pudieron abrir un espacio. Las casas no eran de cemento como aquí en Puerto Rico, y bajaron al paralítico en esa camilla a donde estaba Cristo. La intención de estos 4 hombres de llevar a este paralítico donde Cristo era para que Cristo lo sanara. Ellos sabían y creían que Cristo tenía poder para sanarlo. Y cuando llevan a este paralítico donde Jesucristo, lo primero que Cristo le dice es: tus pecados te son perdonados. Y todo esto no está escrito ahí por estar escrito. Recuerden que en el Evangelio de Juan, los milagros que hizo Cristo son señales. Cuando fue a la boda de Caná dice: y esta primer señal hizo Jesucristo. Y una señal es que una señal nos está indicando algo. ¿Ok? Y aquí tenemos una señal que el Señor nos quiere hablar de ella y por ella. La intención de estos 4, repito, era que Cristo los sanara. Pero lo que tenemos que ver ahí es que ellos se preocuparon por traer a esa persona que no tenía la facultad de llegar donde Cristo. Ellos lo ayudaron para traerlo donde Cristo. ¿Cuántos paralíticos hay que tienen pies y caminan,
Tienen boca y hablan. Tienen mano y pueden tocar, palpar. Pero son paralíticos porque no tienen a Cristo. Están en el mundo. Están en nuestro alrededor. Y nosotros estamos llamados a cuando tengamos la oportunidad, como le dijo Pablo a Timoteo, habla a tiempo y fuera de tiempo. Que hay cosas que yo no puedo explicarle porque todavía no las sé. Bueno, pues tráelo, invítalo. Porque la idea es que ya estemos capacitados para hablar, pero si todavía no lo estamos, bueno, pues voy a invitarlo. Pero que si no quieren venir, no te desanimen. Cuando usted le hable a una vida o lo invita, recuerde que usted y yo tenemos que tener en mente, es algo que dijo Cristo y está en Juan capítulo 14. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo tengo que predicarle a una vida y hablarle, entendiendo que lo único que yo puedo hacer es hablarle, pero que si está en la voluntad de Dios, que esa vida venga a Cristo, es Dios quien lo va a traer. Que Él nos quiere usar, amén. Pero tenemos que tener en cuenta que no somos nosotros los capacitados para que una persona se convierta. Eso hay que dejárselo a Dios. Y yo quiero terminar esta administración con algo que aquí tenemos que entender. Para confirmar más, ya descubrimos que ninguno de los apóstoles confesó a nadie. Por la mala interpretación que se le da a Juan capítulo 20 y verso 23. Ninguno de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, no va a encontrar ni una sola vez que los apóstoles confesaron a alguien para el perdón de pecados. Ellos referían a la persona, ¿a dónde? A Cristo. Ellos le hablaban de Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Y por qué murió Cristo y por qué fue resucitado? Así es que ese invento fue del siglo 325 en adelante, donde en el siglo IV ya estaba gestada lo que hoy conocemos como la institución católica, donde Constantino dijo que no podían haber muchas religiones, que a nivel mundial tenía que ser una sola religión. Y de ahí es que aparece la palabra católica, que es lo mismo que decir una iglesia universal. Pero no es una iglesia, es una institución creada por el hombre. La verdadera iglesia, de donde sale, no es de Roma, es de los costados de Cristo. Salió sangre y agua y comenzó a manifestarse el día de Pentecostés. En el primer siglo, en el año 33, después que Cristo resucitó, comenzó a manifestarse en Jerusalén. No fue en Roma. Esa es la verdadera iglesia. Cuando le llevan a este paralítico a Cristo, Jesucristo, en vez de decirle, levántate, está sano, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos están al frente y están escuchando a Cristo, y ellos allá dicen, cavilando en sus corazones, qué blasfemia ha dicho este, porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Para ellos eso fue una blasfemia. Jesús, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus corazones, le dice, ¿por qué ustedes cavilan en sus corazones tal cosa? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Esa fue la pregunta que Jesucristo le lanza a los fariseos. Ahí Cristo le dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad
no podemos pasar por alto esto que dijo Cristo. Que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, ¿dónde? Aquí en la tierra. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó. Esto es una confirmación más, que el único que tiene poder, no es que tuvo poder, es que tiene poder, se mantiene en el poder de perdonar pecados. Aquí en la tierra no es ningún cura, ni ningún pastor, ni ningún hombre. Sigue siendo Cristo Jesús. Claro, ahí están viendo al Jesús humano. Pero ellos desconocen lo que está dentro de ese cuerpo llamado Jesús. Y dentro de ese cuerpo está Dios. Y eso es confirmado en Juan 14, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros leemos esto porque está escrito y sabemos leer un poquito, en este caso yo. Pero esto tiene que ser recibido y entendido por revelación, que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Si usted lee Lucas capítulo 10, Jesucristo dijo, Padre, yo te doy gracias porque escondiste todas estas cosas de los sabios y se las has revelado a estos pequeños, refiriéndose a los discípulos. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el nuevo pacto, amado, todo lo que el Señor quiere que entendamos y recibamos, tiene que ser por revelación. Y esa revelación, quien la da es el Espíritu Santo. Y usted me dirá, bueno, pero es que allí en Lucas 10, Jesucristo dijo que era Él el que le iba a revelar al Padre. Bueno, si usted lee 2 de Corintios, entonces usted va a ver que cuando Pablo habla de los que están leyendo a Moisés, se le queda tienen un velo en sus corazones, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a ser quitado. Mire lo que dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que la Biblia, pues, se interpreta ella misma. Ahora, cuando leemos que Juan dijo, aquellos que ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados. Eso es lo que dice ahí. O remitir, que es la misma palabra, el mismo significado. ¿Dónde es que se da eso? ¿Cómo es que se da? Porque nosotros hablamos del pecado que cometemos, que ofendemos a Dios. Y que Cristo quitó ese pecado. Pero ¿y cuándo es que nosotros entonces estamos llamados a perdonar? No es ese pecado. Porque ese pecado quien lo perdona es Dios. Porque Cristo lo quitó del medio. Él pagó en la cruz del Calvario y el precio fue su sangre preciosa. Pero ¿cuándo es que nosotros tenemos la facultad para perdonar? Y no solamente la facultad, sino el mandamiento, la orden de parte del Señor. Cuando leemos las epístolas apostólicas, vamos a entender que ese pecado o esas faltas
que estamos llamados a perdonar es cuando nos ofendemos los unos a los otros. Cuando hay un hermano que hace algo en contra de mí, que me ofendió. En Mateo 16 Jesucristo dice, si un hermano peca contra ti, vete y habla con él solo. Si no te oye, pues búscate 2 testigos o más y vuelves donde él. Si tampoco te quiero oír, pues entonces dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, pues tenlo por gentil o publicano. Nosotros estamos llamados, y esa es una orden que la tenemos de parte de Dios para perdonarnos los unos a los otros. Eso es lo que quiso decir Jesús en Juan capítulo 20, cuando dijo, a quienes les perdonen los pecados, ustedes les van a ser perdonados. A los que, de los que tengan, les van a ser retenidos. Pero cuando venga el Señor van a ser descubiertos esos pecados, dice la Biblia. Por ejemplo, Esteban fue el primer mártir. Leemos ahí qué le pasó a él en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Que cuando lo están matando a Esteban, antes de morir, ¿qué fue lo que él, cuando miró al cielo, vio el cielo abierto, y vio a Jesucristo de pies a la diestra del Padre? ¿Qué fue lo que dijo Esteban? ¿Se quejó? ¿Se quejó de lo que le estaban haciendo? Le dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Ahí está pidiendo él por lo que le están haciendo a él. Él refiere esa falta y el perdón al Padre. No le tomes en cuenta. Esteban, ¿y por qué tú oras así? Porque él tampoco la está tomando en cuenta, porque él sabe que está muriendo por aquel que murió por él en la cruz. Y lo que hay en su corazón es el amor de Dios. Con el amor de Dios nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que nosotros estamos llamados en el capítulo 5 a perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. Voy a terminar con esto. Como Dios nos perdonó en Cristo. Primero, ¿por qué Dios nos perdona? Bueno, Él tenía un plan con nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero por causa de la desobediencia de Adán, Él sabe que el hombre que Él creó con un propósito está mal, que no puede cumplir su propósito. Número 1. Y entonces Él procede a perdonarnos por los méritos de Cristo, que fue nuestro sustituto, porque otro pagó, el justo por los injustos, el justo por los pecadores. Entonces Dios sabe que nosotros no podemos, en la condición que estamos muertos espiritualmente, nosotros no podemos allegarnos a Él. Él lo que hizo fue que se allegó a nosotros, en la persona de Cristo. 2 Corintios 5, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ahí nos reconcilió. Después nos lo mandó a decir. La otra pregunta es, ¿nos merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Lo ganamos? ¿Lo merecíamos? No, porque lo que nos merecíamos era la ira de Dios. Entonces, cuando un hermano me hace algo a mí, no importa lo que sea, yo no tengo que esperar que ese hermano se merece que yo lo perdone. Porque Jesucristo dijo, dad por gracia lo que por gracia tú has recibido. Y nosotros es por la gracia de Dios en Cristo que hemos recibido el perdón, la justificación, la nueva naturaleza
todo lo hemos recibido de parte de Dios en Cristo por gracia. Si es que tú vas a perdonar, yo voy a perdonar, no porque el hermano se lo merece. Es porque yo sé que el hermano está mal con esa actitud, pues yo procedo a eliminar su cuenta que tiene conmigo. Eso es perdonar y no acordarme más de ella. Y hacérselo saber. Que si él no quiere reconciliarse conmigo, bueno, Romanos dice que estemos en paz con todos los hombres hasta cuanto que nos sea posible. Hay quienes no van a querer la reconciliación, pero usted asegúrese que usted estuvo dispuesto a perdonar y a darlo a demostrar. No espere que le vengan a pedir perdón. Si no que hay una falta, vamos a hacer como Esteban. Nos dijo Cristo en la cruz: Padre, perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. En las congregaciones se comete mucho pecado, porque no nos ejercitamos en el perdón, sino que le decimos a Dios: levántate del trono, porque yo me voy a sentar en tu trono para yo juzgar, para yo tomar acción contra este hermano. Y en vez de ayudar a levantar al caído, ¿qué hacemos? Ayudamos muchas veces a que se hunda más. Eso está sucediendo. Queremos actuar por nuestra alma, por falta de conocimiento. Y por eso es necesario las reuniones, por eso es necesario, repito, el estudio de la Biblia, cada uno en su casa. Que yo no la entiendo. Bueno, por eso es que yo la leo, porque no la entiendo. Porque mientras más la lea, Dios me va a decir: espérate, este es un buscador, déjame. Y Dios va a actuar. Lo que yo no entienda, pues tú lo entiendes, me lo vas a repartir a mí, lo vas a impartir. Y de eso hablamos en otra próxima reunión. Así es que yo espero que aquellos que están escuchando, que se están conectando, pues que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aportación, pueden llamarme al 787-596-2646. Y que la paz de Dios sea con todos y nos vemos el domingo que viene.